Macapari, Araticum, Mangabiame, Taioba, Jambu, Pitanga, Piqui, Azedinha. En el mundo hay unos 800 millones de vehículos que consumen más del 50% de la energía producida. Ellos son los principales generadores del efecto invernadero. El transporte de alimentos y otras mercancías de un lugar a otro del planeta también contribuyen con un altísimo consumo energético. Los campos petrolíferos son los suministros de combustibles fósiles y es debido a su extracción que se ha sostenido el capitalismo del siglo XX. Sin embargo, los combustibles no han sido la única fuente energética de la que la humanidad ha dependido. En los albores de la civilización, entre sociedades recolectoras-cazadoras, la única energía de que disponían los seres humanos era la fuerza de su propio trabajo. Este les servía para que pudieran sobrevivir a los embates de la naturaleza. La energía así obtenida era útil además para la caza de animales, para producir fuego y para la agricultura. En las sociedades precapitalistas, los modelos económicos se sostuvieron en base a la apropiación del trabajo del ser humano en la leña y el carbón como fuentes de energía. Con el desarrollo tecnológico, las matrices energéticas varían y el sustituto del carbón se halló en los combustibles fósiles, de los cuales el petróleo es el principal. La sobreexplotación de este recurso ha traído como consecuencia que la Tierra se encuentre frente a un proceso de recalentamiento. Dicho fenómeno atmosférico obedece a que los gases emitidos por los derivados del petróleo producen un efecto conocido como efecto invernadero. Esto significa que cuando tales gases se quedan atrapados en la atmósfera, la Tierra tiende a sobrecalentarse. El modelo de desarrollo capitalista se ha sostenido usando como fuente energética los combustibles fósiles. Los efectos de este tipo de desarrollo han sido devastadores para el mundo entero. Por un lado, el uso indiscriminado de esta clase de energía no renovable ha terminado con las propias reservas petroleras, pero también con otros recursos naturales, como los bosques. Frente a la realidad que el petróleo está por terminarse, se han planteado nuevas propuestas proyectadas a sostener el mismo modelo, pero con otra máscara. Dichas propuestas significan una evolución del mismo patrón erróneo de desarrollo y se sostienen por medio de la sobreexplotación de la naturaleza y del trabajo humano. Es así que surge el desarrollo de los agrocombustibles como una supuesta alternativa energética. La crisis ecológica y energética nos obliga a enfrentar el problema del calentamiento global e iniciar una transición hacia una sociedad y una economía postpetrolera. El tema de los agrocombustibles ahora se puso en la agenda de toda la prensa y de la sociedad. ¿Por qué razón? Porque se aliaron en Estados Unidos tres frentes de capital. Las empresas agrícolas, que ya dominaban los productos agrícolas como Bunge, Cargill, Monsanto, con las empresas automovilísticas y las empresas petrolíferas. Y ellos están buscando alternativas del petróleo para mantener su matriz energética y de transporte individual sin cambiar su modo de vida y a la vez disminuir la dependencia del petróleo. El tema aquí es que agotándose la fuente principal de ganancia, que era el petróleo para esas empresas, ellas tienen que buscar otras fuentes de energías y van a buscar precisamente en la agricultura. Y para eso entonces, esas tres alianzas de esos capitales están planificando grandes inversiones en todo el hemisferio sur, donde hay todavía extensiones de tierra posibles para
cultivar productos para transformarlos en combustible. En el Brasil, la producción de los agrocombustibles se mueve en base a los intereses de los agronegocios. Al momento, hay más de 6 millones de hectáreas de plantaciones de caña de azúcar, de la cual se extrae el etanol. El plan de agronegocios proyectado por el gobierno de Lula estima que se plantarán alrededor de 90 millones de hectáreas para la producción de agrocombustibles en el futuro. Los planes del gobierno de Lula implican que millones de pequeños campesinos deberán abandonar el campo y migrar a las ciudades. Los monocultivos energéticos ocuparán la mayor parte de los bosques nativos y las tierras destinadas a la agricultura. Brasil es el primer productor mundial de agrocombustibles y ha desarrollado esta tecnología desde hace varias décadas. Pese a ello, el trabajo de la caña es uno de los más duros en el mundo. El estado de Sao Paulo, donde se produce el 60% del etanol, es el mayor productor de caña del país. El Ministerio de Trabajo y Empleo de Brasil señala que antes 100 metros cuadrados producían 10 toneladas de caña. Hoy, con las nuevas variedades de caña, es necesario cortar 300 metros cuadrados para alcanzar esas mismas 10 toneladas de caña. El capataz dice ser mi amigo, pero cierta vez le pedí medir la caña y él se negó a hacerlo. Dijo que mi carga era insuficiente, dijo que la caña estaba mala, más bien me pidió ayudar para otro tipo de trabajo. Con esas mañas y a la fuerza nos obliga a trabajar gratis para la empresa. Esto ha causado serios problemas de salud y hasta la muerte a trabajadores. Se evidencia que en los últimos 5 años, 1.383 trabajadores de la caña han muerto solamente en el estado de Sao Paulo. Un compañero pasó casi 2 días muy enfermo. Llegó una camioneta y dijo que lo llevarían al hospital, pero nadie sabe dónde está el pobre. El fumigador pasó con este chorro de veneno. Mi padre se mojó todito. Poco después se enfermó por el tóxico que ponen en la caña y que está acabando a mucha gente joven. Por ahí dicen, murió el viejo, pero en verdad se enfermó por el veneno de la caña. El trabajo esclavo también es común en este sector. Los trabajadores son generalmente migrantes del nordeste, de Minas Gerais y poblaciones indígenas que han perdido sus territorios. Y es que nosotros trabajamos y el patrón nos da un vale para comprar en el supermercado. Nunca vemos el dinero, solo vemos la cuenta. Fijándose en el total que ganamos, nos lo pone en el papel y con eso debemos comprar allí. Si después de hacer las compras en el mercado, con ese vale, puede ser de 100, de 50, de 200, le pido al patrón dinero para llevar esas compras en buseta a casa, que cuesta $1, él me lo niega. Él me dice que no me lo da, que lo gaste todo ahí mismo. En una operación realizada la semana pasada por el Grupo Móvil de Fiscalización de Trabajo Esclavo, auditores fiscales del Ministerio Público del Trabajo y la Policía Federal liberaron a cerca de 800 trabajadores indígenas flagrados en condiciones degradantes. Ellos trabajaban en una usina perteneciente a la compañía brasileña de azúcar y alcohol, Agrisul, en Brasilandia, en el estado de Mato Grosso do Sul. El procurador del trabajo y vicecoordinador nacional del combate al trabajo esclavo, Jonas Ratier Moreno, describe la situación del lugar donde los indígenas estaban. Él dice que los alojamientos estaban en peores condiciones que las de una celda del sistema penitenciario. Colchones podridos, rotos, oliendo mal, suciedad de todo tipo, cloaca a cielo abierto, baños rotos, condiciones absolutamente degradantes. El hecho de que los indios trabajen en el corte de la caña, en lugar de estar en sus tierras, se explica por el proceso histórico de aldeamiento que ocurrió en la región en las décadas del 30 y del 40 del siglo XX.
Los indígenas fueron confinados en pequeños espacios de tierra. La población creció y hoy sus tierras no son suficientes para su sustento, hecho que obliga a muchos de ellos a ir a trabajar en las plantaciones de caña. Según datos del Ministerio de Trabajo y Empleo, hoy existen 12.000 indígenas trabajando en usinas de alcohol. Es más la energía que se invierte que la energía que se obtiene. Y hay una enorme demanda de agua. Por un litro de alcohol a veces se requieren 6 o 7 litros de agua, entonces podemos tener problemas de tierras, problemas de agua. En el Brasil se producen cada año 18.000 millones de litros de etanol. Por lo tanto, se utilizan 90.000 millones de litros de agua. En el proceso de destilación del etanol se produce un residuo, la vinaza. Cada litro de etanol producido genera 13 litros de vinaza. Así, por lo menos, 170.000 millones de litros de vinaza contaminan las aguas superficiales y subterráneas de la región. Las empresas de biotecnología como Monsanto, Syngenta, DuPont, Bayer y la empresa brasileña Votorantim han desarrollado tecnologías para la producción de una caña transgénica, lo que pone en riesgo la producción de alimentos. En la cosecha de la caña se le prende fuego a la plantación, con el objeto de eliminar maleza y matar animales. Con el fuego se destruye gran parte de los microorganismos del suelo, se contamina el aire y causa muchas enfermedades respiratorias. Debido a las quemas, el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil decreta en emergencia casi todos los años a Sao Paulo. La humedad atmosférica baja a niveles extremadamente alarmantes, entre el 13 y el 15%. Uno de los argumentos que ha servido para la implementación de los agrocombustibles ha sido que su combustión y producción genera menos CO2 que el petróleo. Sin embargo, con la quema de la plantación, abundantes cantidades de carbono son liberadas rápidamente a la atmósfera. En los ingenios azucareros, donde se produce etanol, también se libera CO2, durante el proceso que debe sufrir la planta de caña, sometida inevitablemente a un tratamiento físico-químico en el cual se libera más CO2 a la atmósfera. El cultivo de 20 millones de hectáreas de soya en el Brasil significó la destrucción masiva de millones de hectáreas de bosques nativos, la ocupación de territorios indígenas y la desaparición de poblaciones enteras. Con el incentivo gubernamental a los agrocombustibles, la soya va a ocupar más territorios brasileños con el objetivo de aumentar la producción de biodiesel en ese país. El agrocombustible que más se promociona en Argentina es el biodiesel a partir de la soya. El 90% de la soya argentina es transgénica y cubre unas 16 millones de hectáreas. El mundo en general ha rechazado los transgénicos en la alimentación humana. Sin embargo, las empresas biotecnológicas, como Monsanto, han encontrado en la producción de agrocombustibles el nicho ideal para continuar en el negocio de la soya transgénica. Millones de toneladas de glifosato se vierten y han convertido a Argentina en una primavera silenciosa. Los casos de cáncer han aumentado significativamente en los últimos años. Los niños nacen con malformaciones genéticas. Todo se lo atribuye al uso de un cóctel que contiene glifosato en las plantaciones de soya. La utilización de agrotóxicos se ha multiplicado por 10 en los últimos años y esto significa un genocidio silencioso de las poblaciones rurales. La otra cuestión que no conoce fronteras es la utilización de químicos en el campo, donde no ha habido respeto hacia ninguna de las poblaciones y estamos hablando de una contaminación terrible de agua. En Colombia, 4 millones de personas no constan en el último censo del 2005. Son los desplazados, son los desaparecidos. Extensas áreas de tierras agrícolas están siendo ocupadas por los paramilitares e inmediatamente se instalan plantaciones de palma africana. Poblaciones afrodescendientes e indígenas han tenido que dejar sus bosques, con los que han mantenido hasta entonces una relación cultural y espiritual muy fuerte. Sin embargo, estas mismas comunidades están en una intensa lucha por recuperar sus territorios y desplantar una a una la palma aceitera. Miles de hectáreas de bosques primarios han sido destruidos a nombre de los agrocombustibles. Los bosques del Chocó, uno de los más biodiversos del mundo, están en peligro de extinción. Feliz yo recuerdo
En el Ecuador, hoy, hay quienes están apostando a los agrocombustibles para diversificar la malla energética del país. Pretenden usar la palma, el maíz, el piñón, la caña de azúcar y cientos de miles de hectáreas agrícolas para este fin. Los bosques del Chocó del Ecuador han sido destruidos para la plantación de palma y han generado conflictos entre las poblaciones indígenas y afrodescendientes. Y entonces Fidel tiene razón. El problema es una disputa entre la soberanía alimentaria y la producción de energía para los coches de los gringos. Y nosotros debemos defender la soberanía alimentaria. Indígenas salen de sus bosques para recordarnos lo importante que es la preservación de la vida sobre la voracidad insaciable de una sociedad que se condena a sí misma a una extinción abrupta. En el mundo, muchas voces se levantan en contra de este proyecto. Son voces que gritan y critican el modelo de desarrollo que nos ha sido impuesto. Son acciones que nacen en el corazón mismo de las capitales de los agronegocios. Son propuestas por la vida. Son luchas por el agua, por la tierra y por la soberanía alimentaria del planeta. Bacpari, Araticum, Mangabiame, Itaioba, Jambu, Pitanga, Piqui, Azedinha, Gabiroba. Bacpari, Araticum, Mangabiame, Itaioba, Jambu, Pitanga, Piqui, Azedinha, Gabiroba. Gueiroba, açafrão, licuri, arnica,